Buenas tardes, vamos a hablar sobre el teorema del seno, el cual se aplica a triángulos oblicuángulos o a triángulos que no tienen un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Para aplicar este teorema debemos tener en cuenta la información que nos da el triángulo. Por ejemplo, el triángulo nos puede dar dos ángulos y un lado, es decir, lado, ángulo, ángulo, o nos puede decir ángulo, lado, ángulo, como en este caso. En este caso tenemos un triángulo oblicuo ángulo que nos dice que este ángulo es de 47 grados, luego nos da un ángulo de 2 unidades y luego un ángulo de 57 grados. Entonces en este triángulo identificamos ángulo, lado, ángulo. Veamos este otro triángulo donde identificamos el lado, el ángulo y el ángulo. Lado, ángulo, ángulo. Entonces en estos casos podemos utilizar el teorema del seno. Otro caso en el que podemos utilizar el teorema del seno es cuando tenemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de sus lados, como en este caso. El lado A mide 8, el lado B mide 7 y el ángulo de 45 grados es opuesto al lado A. Entonces aquí la información se identificaría como lado, lado, ángulo. En estos casos podemos utilizar el teorema del seno. El teorema del seno demuestra que en todo triángulo la medida de sus lados es directamente proporcional al seno de sus ángulos opuestos. Entonces el lado A, que siempre lo denotamos con minúscula, seno de A, o sea, seno del ángulo A, el lado B, seno del ángulo B, y el lado C, seno del ángulo C. Entonces tenemos aquí el triángulo donde observamos perfectamente que, por ejemplo, aquí el lado B, que está de color azul, es opuesto al ángulo B. Entonces la relación sería B seno de B. El lado A, que está aquí de color rojo, es opuesto al ángulo A. Entonces la proporción sería A seno del ángulo A. El lado C, que está de color verde, entonces es opuesto al ángulo C. Entonces escribimos el lado C, seno de C. Entonces siempre es la relación que hay entre uno de los lados del triángulo oblicuo ángulo con su ángulo opuesto. Vamos a solucionar un ejercicio que dice lo siguiente. Una escalera de 12 metros se encuentra recostada sobre un barranco inclinado. El ángulo que forma la escalera con la horizontal es de 50 grados. Si el ángulo formado entre la línea perpendicular al piso y la montaña es de 10 grados, hallemos la distancia entre la base de la escalera y la base de la montaña y encuentra la distancia entre la base de la montaña y el extremo superior de la escalera. Entonces lo primero que debemos hacer es, mediante una gráfica o un dibujo, mostrar o representar el enunciado del ejercicio. Luego identificamos qué clase de triángulo se está formando en esta gráfica. Aquí tenemos la escalera, la inclinación de la montaña y la base de la montaña hasta la base de la escalera. Entonces la información que tenemos es la longitud de la escalera, 12 metros, que es un lado, un ángulo de 50 grados que está después o está formado con la escalera y la base del piso, y el otro ángulo que se está formando con la inclinación de la montaña. Entonces la información que tenemos es lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ángulo. Por lo tanto podemos aplicar el teorema del seno. En el primer paso vamos a hacer una lista de los datos que tenemos. Tenemos el ángulo de 50 grados, tenemos el ángulo F, que dice aquí que de 100 grados, ya vamos a ver por qué 100 grados, y el ángulo E, que no tenemos su valor. El lado D, que es la altura de la montaña, no le tenemos el valor. El lado F, que es el largo de la escalera, que dice que es 12 metros, y el lado E, que es la distancia de la base de la escalera a la base de la montaña. Entonces
Para encontrar el ángulo F que tenemos aquí, debemos trazar una perpendicular de aquí de la base de la montaña hasta la escalera, y donde nos está mostrando que cuando se traza esa perpendicular aparece aquí un ángulo de 90 grados. Por lo tanto podemos sumar 90 grados más 10 grados serían 100 grados, quiere decir que todo este ángulo vale 100 grados, que sería el ángulo F. Luego el segundo paso sería para encontrar el ángulo E. Como ya sabemos, la medida de los ángulos internos de un triángulo siempre debe sumar 180 grados. Entonces tenemos el ángulo de 50 grados, el ángulo de 100 grados. Entonces vamos a restar de los 180 grados, los 50 grados, los 100 grados y nos quedan 30 grados, que sería el valor del ángulo E. Entonces ya tenemos el valor de los tres ángulos. En el tercer paso, para encontrar la distancia de E, usamos el teorema del seno, haciendo la relación de proporción entre los lados y el ángulo opuesto a los lados. Entonces nuevamente tomamos la gráfica y observamos cuál es el triángulo oblicuo ángulo que se forma en esta gráfica. Entonces tenemos aquí el lado E, que es proporcional al ángulo E. El lado F, que es proporcional al ángulo F, y el lado D, que es proporcional, que este es el lado D, al ángulo D. Entonces por eso escribimos la relación aquí de la función o de la razón seno. Seno de 30 grados ya pasamos a reemplazar. ¿Por qué seno de 30 grados? Porque en el anterior paso habíamos dicho que, o habíamos encontrado que vale 30 grados. 12 metros de la escalera, seno de 100 grados, porque habíamos sumado 10 más 90. Y D, que no lo tenemos, sobre seno de 50 grados, porque D es el opuesto a los 50 grados. Pero vamos a trabajar solamente con la igualdad de dos razones, porque no podemos trabajar las tres razones al tiempo, sino de dos en dos, es decir, por parejas. Vamos a seleccionar las dos primeras, E seno de 30 y 12 seno de 100 grados. Entonces, lo que debemos tener en cuenta aquí es que haya solamente una incógnita. Por ejemplo, aquí tenemos la información de seno de 30, seno de 100 y los 12 metros. Solamente nos falta el valor de E, que sería la incógnita. Y esa ecuación la vamos a sacar aquí aparte para identificar cuál es la incógnita. Ya nos está diciendo que es la incógnita E, es decir, que vamos a hallar este valor, esta distancia. Y por lo tanto despejamos la letra E, que es el lado E, quedando E igual a 12 sobre seno de 100 grados multiplicado por seno de 30 grados. También recordemos que si en una ecuación un valor está en uno de sus lados, está haciendo división y cambia al lado, entonces cambia la operación. Aquí, como está dividiendo, pasa a multiplicar en la otra sección de la ecuación. Entonces tendríamos 12 sobre 0,985, que es seno de 100 grados, multiplicado por seno de 30 grados, que es 0,5, y nos dice que E tiene un valor de 6,09 metros. Esa sería la longitud que hay de la base de la escalera a la base de la montaña. Vamos a ver ahora la otra parte del ejercicio, donde vamos a hallar el valor de la altura de D. De nuevo tenemos en cuenta la ecuación de las proporciones, y donde ahora vamos a trabajar con la segunda parte, porque necesitamos saber el valor de D. Entonces tomamos otra vez esta segunda parte, la sacamos acá para identificar que la incógnita es la letra D. Despejamos D
Vemos nuevamente la gráfica para identificar que vamos a hallar esta altura D. D es igual a 12 sobre seno de 100 grados. Recuerde que hemos despejado, 50 grados está dividiendo, entonces lo paso a multiplicar con la calculadora. Entonces extraemos el valor de seno de 100 grados, que es 0,985, y seno de 50 grados, que es 0,766. Realizamos la multiplicación y la división y nos da que D tiene una longitud de 9,33 metros. De esa manera hemos completado el triángulo. Entonces ya respondemos la pregunta y decimos: la distancia entre la base de la escalera y la base de la montaña es de 6,09 metros, y la distancia entre la base de la montaña y el extremo superior de la escalera es de 9,33 metros. Entonces ya hemos solucionado el ejercicio. De esa manera hemos aplicado la ley o el teorema del seno.